Bueno, buenos días a todos. A todos, que veo aquí por un lado y por otro. Bueno, antes que nada, agradecer, ¿no?, a la IAS de la oportunidad de estar aquí con vosotros, hablando un rato sobre historietas y sobre cosas que hemos hecho, algunas bien y otras mal, como todo el mundo. Y aparte de ellos por la oportunidad, sobre todo agradeceros a vosotros porque sois un montón y esto sobrecoge a cualquiera. Así que nada, quiero que pensemos que estamos todos tomando un café, una cerveza, una Coca-Cola, lo que queráis, y que estamos entre amigos y bueno, espero que lo que os vaya... ¿Así mejor? Así mejor. Vale, esto es para ponerle más presión a la situación, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo soy Borja y hoy he venido aquí a contaros un poco en fin, las cosas que hemos estado haciendo últimamente, ¿no? Yo quería, antes de empezar a contaros cosas, yo doy clase también como vuestros compañeros y hay veces que yo creo que lo interesante de poder hablar con alguien que está en la calle cuando vosotros estáis todavía en etapa de formación, etcétera, es muchas veces saber el cómo se trabaja, el qué se hace, etcétera, ¿no? Entonces, quería empezar contándoos un poco qué me ha llevado al punto donde estamos ahora. Yo tiendo no quiero decir enrollarme, pero tiendo a contar las cosas con detalle, entonces voy a intentar hacer un speech lo más directo y sencillo posible, ¿no? Entonces, contaros un poco el contexto en el que estoy, en el que me muevo y a qué se debe, y luego, pues bueno, contaros algunos proyectos que al final son como las criaturas o en fin, lo que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, como os he dicho, soy Borja, pero represento a un equipo de personas, somos un estudio ahora mismo de 5 personas y estamos fundamentalmente focalizados o la vida, digamos, nos ha llevado a trabajar en el campo de la arquitectura, en particular y donde más hemos trabajado dentro del interiorismo comercial, digamos, ¿no?, aquellas veces donde la arquitectura se pone a merced de una necesidad muchas veces pues también de venta o de negocio. Y por otro lado, el diseño de producto, donde dentro de que hacemos cosas muy dispares, la mayoría de nuestro trabajo se centra sobre todo en mobiliario, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esto al final es una cosa a la que llegas, no llegas por casualidad, las historias nunca son por casualidad, siempre se van construyendo. Entonces, bueno, pues esto es como la línea de mi vida. Yo termino los estudios reglados básicos, digamos, ¿no?, y estudio diseño industrial, y por el camino, diseño industrial es una carrera tremendamente corta para todo lo que tienes que aprender y bueno, luego el siguiente paso es la vida profesional, ¿no?, que te va formando, ¿no? Pero a mí me quedó una inquietud de seguir formándome en otros ámbitos paralelos o similares, y entonces, pues bueno, cuando termino diseño industrial empiezo a trabajar como freelance o a hacer cosas como diseñador de producto. Y en paralelo estudio arquitectura. Esto desemboca en una especie de bicefalia que hasta hoy supone una virtud y un problema, ¿no?, al mismo tiempo, y bueno, que hace que en paralelo, pues bueno, voy trabajando como diseñador industrial y hay un momento en el que, bueno, con otros compañeros monto un estudio de arquitectura que tiene su vida. Salimos al mercado en 2007, que fue seguramente lo mejor que nos pudo pasar, porque salimos al mercado en el peor momento de la historia para el arquitecto. Así que fue algo tremendamente grato aprender desde cero, después de este fuerte cambio, ¿no?, que ahora vemos con cierta distancia y por suerte con cierto ánimo, ¿no? Entonces, bueno, pues con distintas etapas como diseñador y como arquitecto, en 2010 decido unificar todo esto bajo una misma marca, un mismo nombre, y bueno, y empiezo a formar lo que a día de hoy es el estudio que os comento. Entonces, tenemos una metodología, no es nada nuevo, no es nada que no os digan en clase, lo que pasa es que es una manera también de representar lo que realmente hacemos, ¿no? También esto a mí me gusta verlo porque luego yo estoy en clase y le digo a mis alumnos que tienen que investigar, que tienen que estudiar, que tienen que reflexionar y a veces se lo toman a chino, y en realidad es que es lo que hacemos nosotros también en el día a día, ¿no? Entonces,
dentro de esta especie de, bueno, de metodología o de cosas que creemos que nos identifican, supongo que como muchos otros, pero bueno, nosotros realmente la verdad es que nos lo creemos, es algo que hacemos realmente. Tenemos como 4 puntos. El primero es esta fase de exploración, que es que al final somos un momento en el tiempo de una cosa muy grande que es el diseño, es la arquitectura, es lo que sea, y nosotros estamos aquí de repente por un momento cortísimo y un instante. Pensar que nadie antes ha pensado algo parecido al problema que tienes delante es una absoluta estupidez, ¿no? Entonces, nosotros el mirar hacia atrás, hacia adelante, al momento, a tus compañeros, a lo que tienes delante, es algo absolutamente clave, ¿no? Ver lo que ha pasado. Disculpad que la charla está en inglés, pero bueno, supongo que no es un problema, no debe ser un problema, pero es que, bien, son cosas que tenemos de otras charlas también, ¿no? Pensar qué ha pasado antes en la historia, qué se ha hecho antes que nosotros, pensar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Intentar adelantarnos, en la medida de nuestra humilde opinión, a cosas que están por venir o a cosas que todavía no están 100% claras. Pensar en qué está pasando en el mercado, que dentro del mundo del diseño de producto y también del interiorismo es algo absoluto y fundamental, ¿no? Tienes que ver con quién te codeas y, sobre todo, pensar en quién va a estar detrás de ese producto o de ese restaurante o de ese lugar, ¿no? Pensar en el usuario, pensar en qué ahora a lo mejor no es un problema, pero que probablemente, o no es una demanda, pero probablemente lo será en breve, ¿no? Por otro lado, el pensar siempre en equipo, ¿no? También es otra especie de, vamos a decir, de topicazo, pero es que es absolutamente cierto, ¿no? Y cuando hablo de equipo, por supuesto hablo evidentemente de equipo interno, pero yo entiendo el equipo como aquello que traspasa las barreras al final de tu despacho, y que está al otro lado. El equipo es también el jefe de cocina del restaurante en el que estás trabajando, el equipo es la oficina técnica o el director creativo de la empresa con la que estás colaborando, y el equipo es, por supuesto, el que pone el pladur o el que corta la madera, ¿no? Entonces, pensar que todos ellos, desde un punto de vista casi físico, por un lado, ¿no? Que sería esta especie de metáfora con el equipo de fútbol, ¿no? De decir, todos juntos y pegándole al balón a la vez. Y por otro lado, desde un punto de vista intelectual, ¿no? El entender que tienes que estar alineado con la gente con la que trabajas desde un punto de vista estratégico, creativo, emocional. La verdad es que he tenido la suerte de que prácticamente toda la gente con la que he trabajado ha llegado a una condición casi de amigo, y aquellos que por desgracia no han llegado, pues probablemente el proyecto tampoco haya salido, ¿no? Me parece que ahí hace falta una necesidad pues no sé si de feeling o de implicación o de contacto entre la gente con la que trabajas, aunque evidentemente no estén bajo tu techo, ¿no? Entonces, esa especie de alineación creativa, conceptual, estratégica es absolutamente fundamental para que un proyecto salga bien, ¿no? Si no, no va. Al final, un producto o un proyecto en general siempre tiene un padre y una madre. Yo no sé si soy el padre o la madre, pero bueno, como voy a ser padre dentro de unos meses, pues voy a pensar que soy el padre, y la empresa o el cliente muchas veces es la madre o viceversa, ¿no? Pero sin esas dos partes, la verdad es que muchas veces está prácticamente abocado o a no continuar o al fracaso. Y cuando van alineadas, va como un tiro absoluto, ¿no? Luego el tercer pilar, que vuelve a ser otro punto clave, es que, por suerte o por desgracia, y supongo que muchos de los que estéis aquí os pasa parecido, estamos enamorados de lo que hacemos y de nuestro trabajo. Y eso es un bicho que te pica y ya está, y ya estás jodido ya para siempre, porque ya de repente las horas van a tener otra condición, las prioridades de tu vida van a tener otra condición, y puede convertirse en algo muchas veces obsesivo, y hay que aprender a manejarlo, pero el que te guste lo que haces es algo para mí básico, ¿no? En una profesión como esta, porque el camino es duro y difícil, así que más vale que te guste, porque si no, lo llevamos claro. Entonces, bueno, pues nos importa todo, ¿no? El proceso, el resultado, la idea, el transcurso, etcétera, ¿no? Y luego el punto particular en el que nos encontramos nosotros, dentro del equipo estamos repartidos en diseño y arquitectura, es que vamos un poco trasladando lo que nos pasa en un campo a lo que nos pasa en el otro, ¿no? El día que tienes una visita de obra aprendes una cosa nueva sobre cómo, lo que sea, ¿no?
y el día que vas a ver un prototipo o que estás trabajando sobre una nueva lámpara, pues aprendes algo que seguramente luego utilices en el otro proyecto, ¿no? Entonces, el ir como permutando y trasladando conocimiento de un área al otra, la verdad es que es algo que, bueno, que no sé, quiero pensar que esa especie de bicefalia que os hablaba antes, que muchas veces es un problema, en este caso pues es una virtud que te permite estar un poco en ambos caminos, ¿no? Entonces, esta era un poco la película de inicio. Detrás de esto, como os decía, hay un equipo. Este es el equipo y es el sitio donde trabajamos. Estamos en Ruzafa y con la puerta abierta. Estáis invitados cualquiera a venir cuando queráis. Los de Ruzafa nos estamos haciendo un poco de pueblo al final, y eso que yo llegué hace unos años, pero ya hasta nos molesta la gente que viene de fuera, ¿no? Yo creo que, no sé si hay por aquí mucha gente que viva por allí o que esté cerca, pero ya de repente se convierte en algo casi que el día que hay, ¿no? Cuando llega el fin de semana, casi te apetece irte porque viene todo el planeta, ¿no?, a cenar por allí. Pero bueno, estamos muy tranquilos, nos gusta mirar hacia atrás, ¿no?, mirar hacia el patio y pensar que ahí, bueno, pues es donde pasamos el rato, ¿no? Aquí están parte de mis compañeros y bueno, y tenía un pequeño vídeo de 1 minuto, algo así muy express, pero que yo creo que está bien que veamos, que resume un poco esto que os he contado. A ver, lo pongo y si todo sale bien, suena. Bueno, pues ahí estamos. El vídeo lo cuenta mucho mejor que yo. A ver, que sigamos por aquí. Muy bien. Bueno, pues cuando Nacho me invitó, me dijo, bueno, pues dentro de todos los líos estos que llevas, háblanos un poco de interiorismo, ¿no?, de la parte, digamos, de arquitectura. Estos días la verdad es que tenéis una suerte de la cantidad de gente que está pasando por aquí y por supuesto no estoy hablando de mí, pero bueno, yo creo que tocan como todos los palos y con puntos de vista muy distintos y entonces yo he enfocado la charla hacia los proyectos de arquitectura e interiorismo más relevantes, ¿no?, que hemos hecho. Entonces, bueno, os voy contando, yo creo que os cuento un poco lo que no se ve en las fotos, la particularidad de cada uno de los proyectos, porque al final, como hoy en día todo el mundo tiene una web muy chula donde todo se cuenta y todos nos lo contamos todo a todo el mundo, pues igual hay alguna cosa que ya habéis visto, pero yo creo que lo chulo es contar lo que pasa detrás, ¿no?, lo que no, evidentemente no transmite la fotografía. Entonces, bueno, pues os voy a contar 4 o 5 casos y luego pasaremos en fin, a que si tenéis alguna duda o algo, pues por supuesto estoy a vuestra disposición. Esto es un proyecto que hicimos para José Gandía, para el presidente de Gandía Blasco, que es una empresa con la que sé que tenéis muy buena relación y que yo tengo también desde hace muchos años. Buena relación, cariño y ya amistad personal, ¿no? Son de esas historias que empiezan bien y siguen yendo bien. Entonces, la fábrica la antigua fábrica de Gandía Blasco, ahora la fabricación evidentemente está fuera, es un edificio en el centro de Onteniente. ¿Se ve? Aquí lo veo un poco así. Se ve bien, ¿no? Más o menos. Es un edificio en el centro de Onteniente que tiene
bueno, que tiene una estructura y un porte y, unas dimensiones y unas características propias de un edificio fabril de los años 40, creo que es del año 41, me parece que es. Entonces, bueno, José Gandía en este caso, no sé si aquí le habéis tenido en alguna charla, puede que sí, y si lo habéis escuchado, es un apasionado de su trabajo y de su, al final, de su empresa, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, él quiso intentar vivir dentro de la fábrica, ¿no? Por decirlo así de una manera conceptual. Entonces, lo que hicimos fue coger una parte bueno, una parte no, coger el edificio contiguo a la manzana en la que se encuentra la fábrica y generar una especie ¿cómo diríamos?, ¿no? de interpretación o de reinterpretación de la propia fábrica convertida en vivienda. Entonces se replicó un sistema estructural a condición de que es una cosa que, si yo tuviera que decirlo en otro foro, diría no lo hagáis nunca porque no tiene ningún sentido, pero aquí se quiso hacer así y, bueno, también hay veces que hay que dejarse llevar, ¿no? Entonces él quería, no sé si conocéis el proyecto de Rafael Moneo de la ampliación del Banco de España. Si pasáis por Madrid y le dais una vuelta al Banco de España, que está entre la Castellana y el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Bueno, cerca de Cibeles. A Rafael Moneo evidentemente no estoy haciendo, faltaría más ninguna comparación con Rafael Moneo, pero es una cosa que se le criticó mucho por eso en su momento, o no criticó, pero se le reconsideró, y que a mí me pareció muy acertada. Al Banco de España le faltaba una esquina, era una manzana mellada, vamos a decir, le faltaba un tramo del edificio, que en su momento, no recuerdo el edificio original de qué año es, pero del año, no lo sé, pero bueno, de hace muchos años. Se quedó un trozo de la parcela sin construir y faltaba un trozo, una esquina del edificio, como un 20% del edificio, bueno, que se sacó concurso. Entonces, bueno, pues imaginaros el concurso internacional que se planteó y el tipo de soluciones que se dio, pues todas absolutamente innovadoras y contemporáneas. Y Rafael Moneo decidió reconstruir la esquina que le faltaba a imagen y semejanza, entre comillas, del resto del edificio, porque dijo, ¿quién soy yo aquí para llegar y hacer una cosa distinta cuando en realidad este edificio lo que le falta es una parte que en su momento no se construyó y que ahora es momento de acabarlo y construirlo? Entonces colmató una esquina del edificio que se supone, bueno, además coincidió con que lavaron la fachada del resto del edificio, entonces ahora tú ves el edificio y no sabes dónde empieza y dónde acaba la ampliación o el completar, digamos, ¿no?, del edificio. Y esto fue algo que dices, bueno, pero ¿cómo en el siglo XXI 2021, esto fue hace unos 10 años más o menos, das una solución de este tipo? Y a mí me parece de lo más acertado, ¿no? Entonces, por supuesto no es el mismo caso, pero lo que se planteó es darle una crujía más al edificio. Continuar exactamente como venía el edificio de los años 40 y darle una crujía más con las mismas luces, el mismo sistema estructural que estaba pensado para soportar una serie de máquinas en su momento, porque era una antigua fábrica y que ahora evidentemente para una vivienda no hacía ninguna falta, pero se quiso hacer algo a absoluta imagen y semejanza de lo que pasaba en el edificio original y además pensado como vivienda. Entonces el resultado es una vivienda o una especie de maqueta, casi vamos a decir, dentro de un espacio que está absolutamente sobredimensionado, tanto estructuralmente como espacialmente, para ser una vivienda, digamos, ¿no? Entonces veis que todo esto que está por aquí arriba, ¿no?, todo el sistema estructural, fijaros el porte de esta viga y fijaros en el... Bueno, ahora en las fotos irá viendo, en el tipo de espacios que se genera. Esto es una doble altura que tiene prácticamente 8 metros y es realmente lo que dio el completar una crujía más del edificio, nos dio un espacio en el que, bueno, en el que luego decidimos habitar. Esta vivienda era una vivienda que tenía que servir al mismo tiempo de vivienda particular y también vamos a decir, de ampliación de la fábrica, ¿no? Se utiliza, la planta baja y primera, es una vivienda de 5 plantas, la planta baja y primera se utilizan como parte del showroom de la empresa, de Gandia Blasco, y entonces hay ciertas cosas que ocurren en esta parte de la vivienda. Es una manera de coser, la vivienda está cosida al edificio original por distintos puntos. La piscina que se veía aquí antes es una piscina que se puede utilizar también por toda la empresa, está en el patio de la empresa y que bueno, cuando se hacen talleres o algún workshop o algo por el estilo, pues aquí es donde al final se acaba haciendo la vida social, digamos, ¿no? El protagonista de la vivienda
es esta especie de escultura absolutamente ilegal. No es que me gusten hacer cosas ilegales, pero hay veces que tienes la oportunidad y bueno, tampoco sube y baja mucha gente por ahí. Y todo el mundo sabe que no se tiene que tirar ni caer, así que, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, bueno, es un pequeño puntito de ilegalidad, pero que es una especie de escultura que recorre todo el edificio en su totalidad, ¿no? Desde esta especie de semisótano hasta la última planta. Estas son las imágenes de la parte esta que os decía social de la vivienda, y esta es ya en la planta primera, es la parte de vivienda pura, digamos, ¿no? El salón, el comedor y ahora vendrá la cocina. Este es el acceso. Entonces, al final lo que veis aquí es una traducción del ADN de Gandía Blasco, que sabéis que es bueno, un asepticismo en formas, colores, ornamentos y una especie de vida vinculada al blanco y al Mediterráneo. Y es eso directamente convertido en espacio, ¿no? Bueno, y algunos detalles, obviamente, del interior de la vivienda. Y la cocina, esta imagen muchas veces nos ha preguntado, o sea, la gente, o sea, en alguna charla o algo así, que si era un render, y no es un render, es que es un espacio así de aséptico, ¿no? Que realmente parece, normalmente, cuando la gente ve renders dices, bueno, le falta la vida, y a este, pues aquí pasa al revés, ¿no? Digamos. Pero la verdad es que es un capítulo con el que yo pasé muy a gusto y José Gandía también, y de hecho me consta que la casa la disfrutan, y tiene espacios donde hemos podido disfrutar mucho. Esto es una especie de bodega donde se hacen ciertas celebraciones también de la empresa, y bueno, y no hay alguna imagen más, ¿vale? Yo voy pasando y luego, si acaso, si tenéis alguna duda, comentamos. Si saltamos de escala, de concepto y de tamaño, la vivienda anterior era una vivienda, era una piedra blanca y grande de 550 metros y un presupuesto, vamos a decir, cómodo, ¿no? Digamos. Y de repente nos vamos a otro sitio donde tenemos una piedra del tamaño de una uña, un escenario absolutamente distinto, un programa de necesitamos un techo para ir los domingos a hacer una paella. Ese era el programa que tenía esta pareja, y bueno, decidieron comprarse un terreno, un pequeño huerto entre cerezos, esas cosas que luego ves en los libros, casa entre cerezos, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué día podré hacer una casa entre cerezos? Pues de repente llega alguien y se compra un huerto de cerezos. Y dices, bueno, pues estupendo, voy a hacer una casa entre cerezos, que además dan unas cerezas espectaculares. Esto está en el interior de la comarca de Denia, en Fleix, se llama la población, y bueno, es un punto en el que uno siente que está en la montaña, en el monte, mejor dicho, pero con el mar de fondo, ¿no? Tiene un punto de diálogo en el que estoy cerca de la playa, pero estoy en el monte. Entonces, lo que se nos plantea es otra ilegalidad, y eso parece que solo hago cosas ilegales, pero en absoluto es así. De hecho, soy bastante, intento ser bastante legal, pero bueno, es otra medio ilegalidad, y esto pues, es una de estas cosas que no se deben contar, pero lo cuento. Esto es de estas situaciones en las que el terreno, el constructor y creo que tenía algún otro rol, bueno, el terreno, el propietario del terreno, el constructor y el alcalde es la misma persona. Solamente le faltaba ser técnico municipal, pero no hizo mucha falta. Entonces, bueno, esto es un terreno rústico, sabéis que en los terrenos no urbanizables hay una limitación de construcción, entonces no podía ser una vivienda, tampoco tenía voluntad de ser una vivienda, y bueno, al final es una especie de casa de aperos, donde nos dijeron que tenía que tener un máximo de 4 metros de altura y un máximo de 25 metros cuadrados de planta, porque es todo lo que permitía la ley para hacer una casa de aperos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue entender que esos 25 metros los entendimos como interiores, ¿no? Y dijimos, bueno, pero los muros cuentan. No, los muros no cuentan. Bueno, pues si los muros no cuentan, vamos a hacer un muro de 1,5 metros, ¿no? Y vamos a meter dentro un montón de cosas. No sé si se ve bien, yo aquí lo veo un poco así, ¿se ve? Se ve, vale. Entonces, lo que planteamos es una especie de piedrecita con un presupuesto mínimo, absolutamente, en la que, como se ve en la planta esta superior e intermedia, bueno, pues hay un muro que coge más espesor del que corresponde para generar pues, una chimenea, almacenaje y, bueno, y algún otro tipo de paso de instalaciones. Y los 4 metros de altura pues los entendimos como altura límite de cornisa, pero jugamos a un agua cuando en principio había que jugar a 2 aguas, intentando habitar la parte de arriba. Cogimos lo que nos habían dicho.
verbalmente, por supuesto, no había nada parecido en papel ahí, y lo llevamos al máximo de capacidad de ser vivienda. Como todo lo que pasaba por debajo de la casa no contaba, y además justo la parcela tenía un pequeño bancal, tenía un pequeño desnivel, lo que hicimos fue apoyarnos en el canto de ese cambio de nivel y contar que desde ese punto hasta arriba estaban los 4 metros, pero que justo con ese cambio de nivel ganábamos 1 metro y pico más. Entonces intentamos hacer un ejercicio de acupuntura y como por abajo no pasaba nada, dijimos, bueno, pues por abajo vamos a crecer un poco, ¿no? Entonces, como veis, la sección es esta. Es una cosa mínima, al final es una vivienda de ir a hacer una paella realmente y poco más, ¿no? De pasar el fin de semana, y por abajo crecimos un poco más y aparecen como unas pequeñas salas. Esto era, se entendió como aljibe, y bueno, lo que apareció aquí al final es una especie de dormitorio de invitados y un cuarto de baño, ¿no? Entonces lo que veis se traduce en esto, que es como la antítesis del proyecto anterior, ¿no? Que pretende ser algo grande, blanco y luminoso, y esto pasa a ser algo, ¿no? No sé si habéis visto la película, la de Mapa de los Sonidos de Tokio. ¿Lo habéis visto? ¿No? Yo tampoco. Pero el nombre me apasiona y me estimula, ¿no? De hecho, me leí el libro con el diálogo de la película, que no sé si lo ha visto alguien o no, pero no tenía pinta de ser muy cuerda en general, ¿no? Es una película así un poco particular, pero lo de Mapa de los Sonidos de Tokio, entre que yo tiendo a idealizar las cosas, ¿no? Y cuando te hablan de un nombre bonito es como que ya esperas que la persona sea guapo, sea guapa, o la casa sea bonita, ¿no? Porque parece que siempre, ¿no? Tendemos a pensar bien de las cosas, ¿no? Entonces, Mapa de los Sonidos de Tokio a mí me da un poco el lenguaje de a qué suenan las cosas, o a qué suenan las fotos, o a qué suenan los espacios. Y en este caso yo creo que esto suena a leña, ¿no? El anterior yo creo que podía sonar a silencio, o a mar, o a horizonte, ¿no? O a lugar de contemplación, y para mí esto suena a leña, suena a paella, suena a día de frío, y suena a familia y a algo como muy querido y entrañable, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es, si alguien la ve, que me diga qué tal está, por saber si rompo la idealización y la veo finalmente, o lo mantengo todavía como una idea. Entonces, bueno, ahí al fondo veis que está el mar. Bueno, pues la vivienda evidentemente se orienta buscando, ¿no? Las mejores vistas de la parcela, etcétera, como os imaginaréis. Y bueno, no tiene más pretensión que ser una piedrecita hecha grande, y luego por dentro, bueno, ese es el muro este gordo del que os hablaba, que genera un gran fondo de almacenaje, alberga la chimenea y otros elementos, y bueno, lo que veis dentro, pues al final es una construcción yendo a absolutos mínimos, ¿no? Esta vivienda se hizo con muy pocos recursos y con muchísima ilusión, vamos a decir, ¿no? Si seguimos avanzando, hay un punto en el que una antigua clienta a la que, bueno, tiene una empresa de estudios de mercado y telemarketing y cosas de estas, y hace muchos años, pues le ayudé haciéndoles la parte gráfica, la marca y todo esto, ¿no? Y de repente me llama un día y me dice, sin tener absolutamente nada que ver, ¿no? Con el mundo de la hostelería ni nada por el estilo, me dice, oye, Borja, que es que hacía tiempo que no hablábamos, que es que estamos pensando, dice, yo ya soy casi medio vegetariana, como poca carne, y mi nuera es vegetariana, y hemos visto que en Valencia no hay un vegetariano, o sí que los hay, pero no hay, hay un hueco para un restaurante de cocina vegetariana que tenga otra lectura distinta, ¿no? Y bueno, a ver si nos puedes ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí empieza una historia que a día de hoy sigue activa y que espero que siga por muchos años, que bueno, que plantea este es un claro ejemplo donde el interiorismo se convierte en, bueno, casi en una especie de argumento o de material constructivo para las ideas, ¿no? Entonces ellas tenían la lectura de que en Valencia, que había en ese momento 5 restaurantes vegetarianos, todos ellos estaban muy enfocados a un público vegetariano, 100% vegetariano, y el que no era vegetariano, pues no voy a decir en absoluto que no era bienvenido, pero de alguna manera era algo que sí, era una cosa rara, ¿no? Todos conocemos restaurantes de muchas temáticas, pero el vegetariano era una cosa como extremadamente específica, y no era así evidentemente en otros lugares del mundo y del centro y norte de Europa, ¿no?
Y entonces lo que plantean es un restaurante vegetariano plural, pensando en que hoy puedo ir a un mexicano, hoy puedo ir a un, lo que sea, un asiático, o puedo ir a un vegetariano. Que fuera algo donde estuviera completamente abierto a un público general. Y de hecho, los números van a favor de esto, porque creo que un 20 o un 30% de su público a día de hoy es 100% vegetariano y el resto pues va a cenar pues como cualquier otro sitio, ¿no? Entonces ellos vieron un hueco de mercado ahí muy interesante y entonces, bueno, pues ya está. Ese fue el briefing, el programa, llamémoslo como queráis, ¿no? Un restaurante vegetariano plural. No sabemos nada, no tenemos nada. Habían 2 o 3 locales previstos en Ruzafa y bueno, cuéntanos, ¿no? Entonces, el ejercicio que se planteó aquí fue un ejercicio más de, vamos a decir, de marca o corporativo casi, más que de interiorismo. El interiorismo fue uno de los vehículos que ayudó a esto. Entonces, se les propuso, bueno, pues lo primero, cómo se tenía que llamar esto, ¿no? Y dice, bueno, pues el restaurante está en la calle, no quiero hacer publicidad, tiene sentido por lo que voy a decir, el Literato Azorín número 8, y ellas querían llamarlo Literato 8, ¿no? Era como de, pues está aquí, pues se llama así, ¿no? Y entonces, eso lo digo con todos los respetos, porque les tengo muchísimo cariño, para que veáis un poco que a veces la gente tiene muy buenas ideas, pero necesita de profesionales que pueda de alguna manera darle forma a esas ideas, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, gráfico, estratégico, materializarlo a través de un interior, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que les propusimos es que tenía que tener una identidad propia, que tenía que llamarse, bueno, les propusimos Copenhague como ciudad resumen de lo que era la vida sana y la vida abierta y la vida abierta de mente, digamos, y la vida no necesariamente vegetariana, pero sí como muy plural en todos los sentidos y que era una buena manera, ¿no?, de identificarlo bajo este nombre. El local es un local típico de Manzana de Ensanche, estrecho, largo y sin luz, como son la mayoría de estos locales. Cuando se supera, que es más o menos a partir del estrechamiento central, se supera lo que es el edificio y se abre al patio de Manzana, hay 2 pequeños lucernarios que tenía el local, que evidentemente se aprovecharon al máximo, pero bueno, al final es una especie de caja larga y estrecha, ¿no? Entonces, bueno, lo que se les planteó es esta especie de marca o de significado restaurante Copenhague, trasladarlo a todo lo que tenía que pasar dentro, ¿no? Que era al final un espacio donde la madera tenía que ser directora, digamos, donde tenía que haber distintas posibilidades también de consumo, tenía que estar pensado para que, dado que era un concepto entre comillas nuevo, ¿no?, este de un restaurante vegetariano para todos, bueno, pues que hubiera gente que quisiera probarlo tímidamente, otro que quisiera llegar a cenar. Entonces, bueno, hay una zona al principio que está muy enfocada para lo que es la cena ligera y luego una zona al final donde hay algo más de comedor, ¿no? Entonces, bueno, paso imágenes para que lo veáis un poco por encima. En este momento, que era 2010, 11 más o menos, a ver, Ruzafa lleva muchos años en marcha, pero era un momento en el que Ruzafa estaba explotando prácticamente, ¿no?, empezando a explotar. Y han pasado ya 5 o 6 años desde este momento y la verdad es que el restaurante sigue funcionando muy bien, ha envejecido con cierta gracia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ocurre esto, les funciona muy bien, les va como un tiro y entonces de repente dicen, oye, que todos los días todos los días no, pero muchas veces dejamos a 40 o 50 personas en la calle sin comer y cenar, así que esto tenemos que hacerlo más grande y tenemos que seguir avanzando, ¿no? Entonces se plantea la opción de hacer un segundo restaurante. En principio se barajaron otras ciudades o incluso otros barrios de Valencia, pero al final, casi por una cuestión, bueno, entre casualidad y no casualidad, resulta que girando a la esquina aparece un local que tiene muy buena posición y parte de la cocina hecha porque es un traspaso, etcétera. Y entonces, bueno, pues se plantea una fase 2, digamos, del restaurante. Otro local estrecho y largo típico de Manzana de Ensanche, también algo de luz al fondo, pero no demasiada. Entonces, bueno, aparece el segundo, que le bautizamos Malmo, que sabéis que es la ciudad que está enfrente de Dinamarca, de Copenhague, además conectada por un puente. Nos parecía que tenía un poco de gracia el hecho de que estuvieran tan cerca, porque están a menos de 50 metros. Y bueno, entonces aparece otro restaurante que en su momento tiene una vocación de ofrecer un producto distinto, un poco más ligero, un poco menos restaurante y más
no bocatería, digamos, pero algo un poco más fácil. Y entonces, bueno, el uso del color en este caso y de un sitio así como más abrigado, más cantina, pues bueno, parece que ese era como su foco desde el principio. El resultado es que es otro restaurante porque la gente demanda un poco el mismo tipo de producto y realmente es como si tuvieran no dos comedores, ¿no? O sea, no dos espacios, porque cada uno tiene sus particularidades, pero bueno, un restaurante paralelo, digamos, ¿no? En este caso contamos con Jordi La Huerta, que no sé si ha venido alguna vez por aquí, María. Jordi La Huerta, a hablaros, bueno, pues un ilustrador valenciano y amigo personal bueno, que nos está acompañando con este proyecto desde hace tiempo. Entonces contamos con él para trabajar una ilustración en una de las paredes del local. Y luego, bueno, pues lo que veis al final es seguir trasladando este concepto de casa y de espacio así medio ligero escandinavo al resto del espacio, ¿no? Entonces pasa algo más de tiempo, les sigue yendo bien y dicen, oye, pues vamos a seguir adelante, vámonos al Carmen. Y entonces avanzamos y aparece Oslo, se nos están empezando a acabar las ciudades, pero bueno, aún queda alguna que otra por recuperar, ¿no? Entonces aparece Oslo, que es un restaurante en el corazón del barrio del Carmen, al lado de la Plaza del Negrito. Y en este caso, la verdad es que prácticamente todo el trabajo estaba hecho, porque es un edificio de 1850, donde, como quien dice, sin tocar prácticamente nada, aquello olía bien, ¿no? Lo que hicimos fue quitar todo lo que sobraba y poner lo mínimo para que aquello pudiera funcionar como restaurante, teniendo en cuenta dónde estábamos, que al final era un edificio con un porte histórico importante, ¿no? Volvemos a colaborar con Jordi La Huerta para otra ilustración, que siempre nos gusta dar como un acento un poco que aligere un poco el peso de la neutralidad. En este caso es una ilustración de como un conjunto de fachadas de Oslo. Y bueno, son dos niveles y en la planta superior pues aparece más reforzado todavía, porque además tiene una conexión muy fuerte con la calle a través de estas tres ventanas. Aparece un poco esta escena así un poco más doméstica, ¿no? Digamos. Y no digo mucho, pero la cuarta ciudad debería ver la luz, si todo sale bien, dentro de más o menos un mes, pero todavía no puedo decir dónde ni qué ciudad será. Pero bueno, aparece una nueva etapa del grupo Copenhague, hoy en día ya grupo, ¿no? Porque ya 3 y con este 4 van a ir avanzando. Si saltamos un poco, bueno, son algunas imágenes, en fin, de pequeños detalles que a veces nos gusta dejar. A mí no me gusta llamarlo decoración porque parece que algo decorativo es como algo que no haga falta y que puedas quitar y no creo que ese sea el esquema, ¿no? De cuando uno plantea un pajarito pintado de un color fluorescente. Sí que hay una voluntad, evidentemente, vamos a decir, de ornamentar o de decorar, pero para mí es más casi como de intentar alimentar o equipar la sensación que vas a tener cuando estás cenando en ese restaurante. Entonces no me gusta llamarlo decoración, tampoco somos excesivamente ornamentales, pero a veces nos gusta dejar alguna cosita bueno, que luego además da mucha simpatía también a la hora de fotografiarlo, ¿no? y contarlo. Seguimos avanzando y esto es una cervecería que nos plantearon hacer esto se abrió en Navidad del año pasado y bueno, son 4 chicos jóvenes, son 4 periodistas, es un esquema completamente distinto a los anteriores, son 4 amigos que tienen, yo diría que algún año menos que yo, que han terminado sus carreras de periodismo y que, bueno, entre otras cosas, montaron una tienda online de venta de cerveza artesanal de muchos lugares del mundo. Aquello fue cogiendo un poco de cuerpo y de repente dijeron, oye, necesitamos casi una especie de nave nodriza o de espacio donde lo que es virtual y solo es online se convierta en algo físico, ¿no? Una casa para All Hops. El proyecto se llamaba All Hops, que aquí sí que no tuve nada que ver, pero es una mezcla entre All, que es cerveza en sueco, y Hops, que es lúpulo en inglés, y le han puesto los 2 puntitos estos así un poco escandinavos, pero esto llegó así. Yo ahí no tuve nada que ver. Y bueno, entonces lo que planteaban era un espacio en el que, bueno, tuviera que servir como cervecería, evidentemente, porque era su negocio principal, pero también al mismo tiempo pudiera hacer como de casa, de esa especie de marca o idea de negocio que ellos tenían, que era poner la cerveza artesanal, o la cerveza, mejor dicho,
al nivel del vino, ¿no? Uno va a tomar un vino y quiere degustarlo y quiere saber cuál es este, cuál es aquel y tener, bueno, pues no, sabiendo o no sabiendo, pero bueno, siempre a uno pues le apetece que el vino sea bueno, ¿no? Mientras que en España la cultura de la cerveza hasta hace relativamente poco tiempo era ponme una caña y ya está, y no mirabas ni casi ni que era el tirador, ¿no? Entonces ellos, dentro de que eso evidentemente ha evolucionado, han querido meterse al tren de que la cerveza es un producto gourmet y que es un producto alimenticio, no solo es un producto para tomar cañas, sino que realmente es algo que se puede disfrutar y que puedes disfrutarlo con música, con amigos o como quieras, pero que puede tener un punto superior. Y entonces lo que planteaban, pues bueno, es dentro de un local que vuelve a ser un local de manzana de ensanche, porque da la casualidad que está en la misma calle que los demás, o sea, es que está todo así como, estamos colonizando Ruzafa poco a poco. Bueno, pues otro local largo, esta vez más largo todavía, sin luz, etcétera, que son muy... Luego uno os pasará, estáis en Pinterest y veis imágenes chulas de sitios chulos y dices, joder, qué pasada, pero es que ¿dónde están esos locales? Esos locales son complicadísimos, ¿no?, de encontrar, ¿no? Hay solo falta que llegas, pones una alfombra y no sé, y un gato y ya está, y ya hemos acabado, ¿no? Y el proyecto está hecho. Pero es que esos locales son muy complejos de encontrar, ¿no? Lo normal es que el local sea estrecho, largo, sin luz, no quiero decir bajito porque es ilegal, pero si no, si fuera legal seguro que además serían bajitos. Bueno, pues el caso es que este caso es otro espacio largo y estrecho en el que les planteamos esta especie de dualidad, ¿no?, de que tienen que tener el laboratorio y que tienen que tener, bueno, el laboratorio, el espacio este como de catas y de pruebas, la cervecería, y entonces le hacemos una especie de analogía con lo que es una casa patio valenciana, ¿no?, que al final muchas veces en el Cabañalón quedan muchas, tenías la tienda nada más entrar y detrás tenías la vivienda que acababa en un corral, que acababa en un almacén al fondo, ¿no? Esta especie de talleres, casi vivienda-taller, que habían antiguamente y que por desgracia no quedan muchas, ¿no? Entonces lo que se les plantea es ese mismo esquema pero invertido. Entonces vamos a entrar por el corral, entre comillas, vamos a entrar por la parte más abierta, vamos a atravesar la casa y la cocina y vamos a llegar a la tienda o a esta especie de espacio, laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces este discurso queríamos apoyarlo en algo que lo fuera cosiendo. Es un proyecto en el que teníamos vamos a decir muy poco presupuesto, un presupuesto muy digno para gente que está empezando, pero al final las cosas tristemente valen dinero, bastante, la mayoría de veces, y entonces cuando tienes que intentar hacer algo con poco, pues tienes que exprimirte el cerebro como puedas, ¿no? Entonces cogimos esta estantería que veis un poco de fondo y que ya se adivina aquí en la especie de esquema este de proyecto. Eso es una estantería de IKEA que cuesta, yo creo que como le van bajando el precio, ahora debe ir sobre los, no sé, son 8 euros o algo por el estilo, 7 o 8 euros. Es una de estas cosas que hace IKEA, que es capaz de darte una estantería galvanizada, acabada y terminada por menos de lo que cuestan unos calcetines o una copa, ¿no? Y es algo que, bueno, de lo que todos tenemos que aprender, ¿no?, porque realmente es algo complejo. Entonces, esta estantería que cuesta, ya os digo, prácticamente cero, la cogimos casi como elemento constructivo, como módulo de trabajo, tiene 60 centímetros de intereje, y entonces lo pusimos como un tapiz que iba a ir recorriendo todo el proyecto desde el principio hasta el final, ¿no? El techo del local existía y era un techo de estos desmontables feos con la estructura, no, este es muy bonito, ¿vale? Pero sabéis que hay algunos muy feos con la estructura vista y la pieza de escayola, pues con puntitos para que sea fono absorbente y tal, pero que son cosas que, bueno, que son evidentemente muy útiles, registrables, por supuesto, pero tiene una imagen muy dañada, ¿no?, en fin, por todo lo que hemos visto últimamente, ¿no? Entonces lo que planteamos, bueno, el techo no había dinero para cambiarlo y además era fono absorbente, con lo cual era una estupidez intentar cambiarlo y era muy caro cambiarlo. Entonces lo que planteamos es que, dado que teníamos esta especie de elemento repetitivo cada 60 centímetros que iba modulado con el intereje del propio techo, que estaba modulado cada 60 centímetros, lo que hicimos fue descolgar esta especie de lamas, que es un tablero de M de 10 milímetros descolgado con 2 escuadritas, menos dinero no podía costar, que lo que iba a hacer era perder uno de los 2 órdenes del techo. El techo era bidireccional y por tanto teníamos los 2 órdenes de la estructura, y poniéndole esta especie de filtro transversal lo que íbamos a conseguir es, primera,
no verlo, a no ser que miremos para arriba, y segunda, intentar perder uno de los dos órdenes y dar un ritmo un poco más parecido a lo que sería un techo de lamas, digamos, ¿no? Y fue una solución relativamente, bueno, bastante económica, y que además nos acompañó con el discurso de la estantería y que nos iba recorriendo todo el proyecto desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, esta primera parte es esta que os digo que es una especie de salón. Esta era la terraza, ¿no? Que tiene una especie de doble banco, pensando en que hay otras maneras de sentarse, aparte de una mesa y una silla, y sobre todo cuando estás reunido con amigos, etcétera. Luego el banco este que arrancaba y se convertía en barra. Veis que la iluminación son bombillas descolgadas, o sea, estamos yendo a mínimos absolutamente. Y luego, pues bueno, esta estantería que se va repitiendo, que para intentar desiqueizarla, si se puede decir, las lacamos en distintos colores que nos iban a ir acompañando en todo el proyecto, ¿no? Se hizo una colaboración con una firma de textiles, con Mula Jane, que nos hizo unos cojines basados en el mismo patrón de color en el que iba a estar presente, bueno, que iba a llevar la estantería, iba a estar presente en todo el proyecto, y cogimos otra silla de Ikea, como veis aquí delante, es una silla de 50 euros, estupenda y dignísima, además es de aluminio y no pesa nada, y también para intentar sacarla un poco de la corriente de lo estandarizado, las relacamos en estos mismos colores que nos han ido acompañando, ¿no? Esta era la... Voy a ir cerrando. Esta era la zona de máquinas, digamos, y esta parte final es donde la estantería se hace tienda y bueno, y se convierte en una especie de zona tipo showroom, por así decirlo. Y aquí está un poco esta especie de doble banco final que pretende hacer como de zona así un poco más de flexible, catas, laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, por último, y con esto cierro, este es un restaurante que nos encargaron también una pareja joven y echada para adelante, para Sueca, no la calle, sino la ciudad de Sueca. Sueca, ¿hay alguien aquí de Sueca? ¿Uno por ahí? Muy bien. ¿Alguien más o cercano? Bueno, por ahí, vale. Pues voy a decir una cosa que puede parecer lo que no es, pero yo creo que, o sea, entendedme con todo el cariño. Sueca es territorio hostil. Cuando alguien quiere hacer algo mínimamente, y no hablo de nosotros, hablo de ellos como emprendedores de un negocio que querían hacer algo que estuviera bien, ¿no? Y le habían dicho que, bueno, pues que había gente que cuando alguien se montaba un bar les ayudaba a tener una marca y a tener un espacio digno y pensado, etcétera, y con muy buen acierto pues buscaron a alguien que les echara un cable con este camino y por suerte pues fuimos nosotros, ¿no? Son una pareja joven y con muchas ganas de hacer las cosas bien, que la verdad es que eso se agradece. Pero debo decir que es territorio hostil porque planteamos, como anécdota, planteamos una posibilidad de que hubiera una barra y era de no, en Sueca sí hay una barra y cazalla. Y punto, ¿no? Y no puedes hacer una barra para cena ligera porque eso aquí no existe. En Sueca si hay una barra vas a tener otro tipo de barra que no es la que tú te imaginas, así que fuera barra. Es un restaurante, punto. Entonces, bueno, pues lo que les planteamos es que el local donde se ubicaba era una vivienda unifamiliar de tres, bueno, una antigua vivienda, evidentemente, de 3 plantas, con lo cual era una casa de pueblo, vamos a decir, con estructura de casa como tal, con una planta baja y primera que habían sido un restaurante en el pasado y luego una tercera que era la actual cocina y sala de máquinas, etcétera, ¿no? Entonces lo que le planteamos es, dentro de esa lectura tradicional tanto del entorno como del mercado al que iba dirigido como del propio espacio donde se iba a habitar, casi un ejercicio bueno, un poco de acupuntura. Estamos. ¿Eso es porque se acabó el interrogatorio? ¿O? Vale. Bueno, este es el último ya, cierro. Y... pues no. Bueno, total, que lo que le planteamos es hacer, bueno, pues esto es una casa de pueblo, pues vamos a hacer una casa de pueblo y vamos a trabajar con todos los materiales tradicionales que podamos, llevados evidentemente a una lectura contemporánea, ¿no? Entonces le llamamos algo, bueno, el concepto un poco que estaba detrás era algo así como de New Village House, ¿no? Entonces,
todas las imágenes de inspiración y todo lo que cogimos y todo el research que hicimos de cómo enfocarlo fue versando en la arquitectura tradicional, los espacios donde la austeridad era casi una necesidad, porque no había sitio para el ornamento y para el lujo, sino que al final eran cosas que tenían que ser lo que funcionaban y punto, ¿no? Entonces, bueno, pues te parecía que la paleta de materiales y la paleta de colores que iba a haber alrededor iba a tener que ver pues con el barro, con la madera, con el mimbre, que al final hubo menos de lo que pensábamos al principio, pero bueno, fundamentalmente el barro, que es el material al que nos cogimos con fuerza. Esta es la planta del espacio ya una vez trabajado, y lo que planteamos es, siendo que era un restaurante y evidentemente buscando, como es natural, unas condiciones de rentabilidad, ¿no?, en la que tienes que meter un número de comensales, porque si no, no salen las cuentas, ¿no?, vamos a decir. Pero que al mismo tiempo no quieres una playa de mesas, ¿no?, una pradera de mesas infinita, y quieres, además, en un restaurante muy enfocado hacia gente joven, pero también hacia un público más maduro, dado que Sueca en general pues tiene un público objetivo menos, vamos a decir, menos acostumbrado a todo el trote que tenemos pues en Valencia o en otras ciudades de restaurantes por todas partes, ¿no?, digamos. Entonces, lo que se planteó es cómo intentar acotar cada uno de estos espacios, intentando hacer pequeñas salas o pequeños comedores, pero al mismo tiempo la única luz que teníamos venía de fachada, en planta baja y primera, de una calle estrecha, con lo cual no era demasiada, y entonces pues bueno, teníamos que intentar que esos filtros que pusiéramos hicieran de filtro visual, acústico en parte, aunque no lo consigue del todo, es algo que estamos solucionando, y sobre todo que dejara pasar la luz, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a tener un poco toda esta variabilidad de usos de consumo, etcétera, ¿no? Lo planteamos como también un poco con esa idea de casa. Había una zona donde estaba el comedor, que ahora veréis, que es una mesa así como muy particular y muy especial. Ellos tenían claro que se iba a llamar el rebost, ¿no?, que significa despensa en valenciano, y que tenía que ser un sitio de cocina mediterránea con cierto punto de tradición y cierto punto de modernidad, ¿no? Entonces también se les propuso una gráfica que versara sobre elementos de materia prima muy básicos y puros, ¿no?, pues el pescado, la carne, los vegetales, etcétera, y que esto le diera un diálogo constante, que estará en el local y estará también en la gráfica, entre clasicismo y contemporaneidad, digamos, ¿no? Entonces, esta es la vivienda. La tercera planta no llegaba a salir en cámara, pero bueno, la baja y primera era donde se encuentra la parte de restaurante, y bueno, como veis es una casa de pueblo con su balcón y con todo lo demás, ¿no? Había elementos propios del edificio que evidentemente nos parecía imprescindible mantener, ¿no?, como esta espectacular puerta de entrada a la vivienda. Y luego aquí a la derecha aparece el primer ingrediente. Este proyecto tiene como 3 ingredientes. Uno es esta celosía de barro, que es una pieza absolutamente estandarizada y con poco... bueno, la verdad es que nos lo hicieron una gente de Gerona que hace con cosas un poco a medida, pero bueno, es un producto absolutamente estándar, y que tenía que servir un poco también como pequeño módulo, pequeño material constructivo que fuera hilando todas las separaciones que manejábamos, ¿no? Entonces, por un lado aparece el barro en esta celosía, que nos va a ir acompañando, y por otro lado, todo el proyecto de iluminación se resolvió con con los artesanos de Manises, que nos hicieron pues tropecientas lámparas de barro con distintas geometrías que podíamos pues como combinar entre ellas, y con unas piezas base poder generar distintos tipos de iluminación para las distintas situaciones que íbamos a tener dentro del espacio. Para darle un acento de un poco de color o salirse de lo uniforme, algunas de estas celosías se pintaron por dentro con colores propios de la ciudad de Sueca y propios de la cerámica esmaltada, como son el azul cobalto, el granate, el amarillo, el verde botella. Entonces se cogieron los colores de ese código de cerámica esmaltada y tradicional y se introdujeron en algunos puntos de sorpresa, digamos, dentro de las texturas estas, ¿no? Este es un ejemplo de uno de los pequeños comedores que salieron, y este es otro que da
la fachada, por lo que veis, la luz es distinta y tal. Entonces introduje una serie de frases, un poco también buscando ese punto de tradición, que son frases típicas valencianas, que supongo que el que sea valenciano pues, y valenciano parlante les habrán dicho en casa muchas veces, ¿no? De una manera u otra, y se introdujeron también como pequeñas, pues bueno, pues como pequeños guiños a ese punto entre tradición y modernidad, ¿no? Se les hizo un ejercicio también de un ornamento, falso ornamento. Esto que veis aquí detrás son unos platos que pretendían estar parcialmente esmaltados en algunos de estos colores que os decimos. Los hicimos una vez, los pusimos allí y dijimos, algo no encaja, creo que el tono no es el que toca, no funciona del todo bien, fuera platos. Elaboramos la composición de color, los volvimos a esmaltar, etcétera, los volvimos a llevar y aquello seguía sin funcionar, había algo que chirriaba, y era que esto pretendía ser una alegoría al plato valenciano colgado de la pared de la casa de la abuela, digamos, de toda la vida, y bueno, las manchas eran como muy geométricas y muy abstractas, y aquello seguía sin funcionar hasta darnos cuenta de que lo que sobraba era lo que poníamos nosotros, que era la decoración del plato. Lo que tenía que estar era el plato y ya está. Así que nos volvimos a llevar los platos y tenemos unos 102 platos semi-esmaltados, por si alguien los quiere, porque no sabemos qué hacer con ellos. Y además, evidentemente era cosa nuestra, error nuestro, y nos los hemos ido comiendo nosotros, como muy bien corresponde, hasta que al final los pusimos blancos, de bizcocho blanco, y para de contar, y lo que hacen es abrigar la zona de comedor, digamos, del espacio, que es esta de aquí. Esta es una mesa que hicimos con una baldosa hidráulica también rescatada y que bueno, está configurada como en dos partes, pensando en que se puede hacer una gran cena de Navidad o un gran momento de celebración, o si la giramos las dos piezas 90 grados, pues pueden ser como dos pequeñas cenas de grupo, digamos, ¿no? Veis la celosía y las lámparas que siguen avanzando y bueno, y el espacio pues más o menos se va. Lo que hemos hecho es acotar y generar esta especie de pequeños comedores o salas o estancias, intentando buscar cierta intimidad en lo que de alguna manera previamente no lo tenía. Aquí está al pan y al vino, ¿no? Bueno, aquí veis algunas imágenes más. Estas son las lámparas en una de sus configuraciones. Y luego, en fin, toda la cuestión gráfica, e incluso aquí también les asesoramos desde el punto de vista, no de cómo llegar a emplatar, evidentemente, pero bueno, les hicimos un pequeño dossier de qué cosas podían funcionar, les aconsejamos con la vajilla. La verdad es que ha sido un auténtico placer trabajar con ellos y hemos aprendido un montón también nosotros. Esta es una imagen última, creo, sí, penúltima, en la que, bueno, estamos en la sesión de fotos que fue hace 2 meses, en la que terminamos esto y donde también incluye un capítulo que lo importante que es no solo hacer las cosas, sino también documentarlas y poder tenerlas frescas, ¿no? Supongo que hacéis muchas maquetas, lo mejor que podéis mantener de una maqueta son sus fotos, ¿no? Porque la maqueta sí o sí, desde el día de la entrega, va a tirar a envejecer, digamos, ¿no? Y muchas veces mal. Otras veces por suerte bien, pero muchas veces mal, ¿no? Entonces el mantener el documento vivo casi en el momento de entrega o de estrene, ¿no? del proceso es algo fundamental y que nosotros además intentamos cuidar bastante. Y bueno, me gustaba esta foto un poco de cierre. Y este es el final, creo que ya está. Esto es todo. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo he hablado mucho y ahora os toca a vosotros un poco, ¿eh? Hola, buenas. Yo quería saber, porque me he quedado un poco alucinada, que en 5 o 6 años habéis hecho una barbaridad de proyectos y todos muy guays. Quería saber primero cuánto dedicáis aproximadamente a cada proyecto y luego si todos en el estudio trabajáis juntos o paralelamente lleváis otros proyectos como freelance o otras cosas. Vale. A ver, son 2 preguntas, ¿no? Sí. Entiendo. Vale, a ver, la primera, hemos ido así de rápido porque el tiempo no lo marcas tú. O sea, al final lo marca un poco el calendario que vas teniendo, las cosas que van ocurriendo y cómo van sucediéndose las cosas. En concreto con los restaurantes hay vamos a decir, una putadilla, entre comillas, y es que todo el mundo, te llame cuando te llame, quiere abrir
o en Navidad, o en fallas, o en verano. Punto. Y eso te da, y claro, si acaban de pasar las fallas o están a punto de pasar, pues el siguiente ítem en el tiempo es verano, y si no es Navidad, y si no es fallas, en Valencia es Navidad, fallas, verano. En otras ciudades pues puedes mover las fallas de sitio, pero más o menos eso te da 3 meses, prácticamente. Desde que te llaman por teléfono hasta que quieren estar sirviendo el primer plato, aproximadamente, ¿no? Y 3 meses es muy poco tiempo, no para construir, que también, pero desgraciadamente es muy poco tiempo para reflexionar. Y eso a nosotros nos fastidia cada vez más, porque a nosotros que nos llegue un proyecto de este tipo es un regalo, ¿no? Es decir, ostras, joder, vamos a poder... Y encima la gente te viene con ilusión, ¿no? Con lo cual tienes ganas de hacerlo bien, pero te come el tiempo absolutamente. Entonces esto implica que tienes que evidentemente no perder la capacidad de ilusionarte y de crear y hacer las cosas bien, pero al mismo tiempo ser tremendamente efectivo y tremendamente ágil en las respuestas y en los tiempos, porque las semanas pasan volando y lo sabéis vosotros que empieza una asignatura y de repente estás entregando, ¿no? Pues en ese camino tienes que haberlo hecho, discutido con el cliente, desarrollado, impreso si hay temas gráficos y construido si hay temas de obra. En este tipo de proyectos, ¿no? Obviamente una vivienda es otra historia, ¿no? Otra vivienda lo que puede pasar es que está a punto de nacer un hijo, que se van a casar, otras cosas. Pero los restaurantes son fallas Navidad y verano, más o menos. Entonces, nos gustaría tener mucho más tiempo para hacer las cosas. Campo Baeza, que bueno, dice una cosa que yo no sé si es la verdad, pero me envidia absolutamente, que es que él dice que hace, por decirlo, lo dice así, no sé muy bien qué porcentaje de veracidad habrá en ello, ¿no? Pero que hace un proyecto al año, ¿no? Que hace una casa al año, y con eso es feliz. Y yo le envidio, porque sería fantástico poder decir, este año voy a hacer una casa, y ya está. Lo que pasa es que joder, hay que alimentar muchas cosas, ¿no? Entonces es complicado. Entonces, los hacemos con cierta velocidad y nos gustaría hacerlos más lentos. Esa es la reflexión, digamos, ¿no? Y un poco atado con la segunda pregunta, sí que somos un estudio cohesionado, quiero decir, ninguno de los que estamos trabaja para otras cosas, ¿no? O sea, trabajamos como un equipo muy unitario y sí que estamos divididos evidentemente por perfiles, ¿no? Hay 2 personas de formación de arquitectura y que están destinadas pues, a proyectos de arquitectura, hay otra persona de diseño industrial, otra persona que también está en diseño y comunicación y todo lo que tiene que ver con gestión de la cara pública del estudio también, y luego estoy yo que estoy donde puedo, que es complicado, la verdad. Pero bueno, yo intento, ahora estoy intentando a aprender a no estar en todas partes y es muy difícil, porque al final, sin querer, quieres estar un poco en todos los puntos y en todas las fases y eso hace el sistema complejo de gestionar. Y es algo en lo que en este momento estoy aprendiendo y con intención de formarme incluso en gestión de equipos, porque estamos en ese punto de cambio y que no me gustaría cambiar. Me gustaría que nos quedáramos como estamos, más o menos. No sé si te he contestado. Vale. ¿Alguna cosa más? Borja, sí. ¿En algún proyecto de los que has presentado has hecho diseño de mobiliario adrede para ese proyecto? O sea, diseño de producto. A ver, entendido como diseño de producto que luego haya llegado a una realidad industrial, a la calle, a una firma, etcétera, no, aunque justo en este momento estamos en ello. Con las lámparas de este restaurante hay una puerta abierta hacia su industrialización, digamos. Pero no es lo de las sillas, son tuyas, ¿no? ¿No son unas sillas tuyas de Punt? No. Las sillas son de Punt, no son mías, son de una chica holandesa, creo. Lo que sí que hemos hecho muchas veces es hacer mobiliario a medida. Bueno, pues las barras, evidentemente, algunas mesas. Esta mesa, por ejemplo, está hecha a medida, la que está en la pantalla. Pero bueno, son cosas como un poco particulares. La verdad es que intentamos apoyarnos en aquellas cosas que el producto tiene que ser algo industrializado y con garantía, etcétera, que así lo sea. De hecho, el experimento este de las lámparas, yo estoy seguro de que nos va a salir caro, estoy convencido. O sea, nos ha gustado mucho trabajar y decir, vamos a trabajar con un alfarero de Manises y vamos a hacer unas lámparas súper chulas. Estupendo. El día que se rompa una, vamos a tener un problema, porque además son frágiles. Son de barro, entonces es como una lámpara de vidrio. Entonces, el día que se rompa una lámpara, si esa especie de posibilidad de sacarlo a la calle que estamos teniendo ahora en paralelo no sale,
y se queda como una cosa hecha a medida para el restaurante, el día que se rompe la lámpara tendremos un problema, porque cuando llame a la señora que me las ha hecho en Manises, una de dos, lo que me va a cobrar por una lámpara es un disparate, porque es una, o va a ser un problema, o peor todavía, probablemente cojan otra lámpara y la pongan en su lugar, con lo cual, entre comillas, medio destrozado, ¿no?, el proyecto de iluminación que había. Entonces, yo creo que es importante apoyarse en determinadas cosas en producto de mercado, vamos a decir, y en otras que sí que es algo, estas celosías evidentemente esto no se vende, ¿no?, esto se hace y ya está, o una mesa, una barra o tal, en producto que, bueno, que haces a medida con carpinteros o con metalistas o con industriales, ¿no?, de cualquier tipo. ¿Más preguntas? Pues muchísimas gracias, Borja. Gracias a ti.